Este medallón, situado en la fachada principal de la Biblioteca Nacional de España, en el Paseo de Recoletos, en Madrid, perpetúa, desde hace más de 100 años, la imagen de Santa Teresa como una de las mayores figuras de la cultura española, en un lugar de honor junto a los grandes del Siglo de Oro. Puede resultar sorprendente que una mujer en tiempos recios como eran aquellos, en una etapa en la que España se está retrayendo sobre sí, está fuera de la etapa expansiva, el emperador Carlos ha vuelto a Yuste, se ha refugiado en Yuste, y todo está dominado por la guerra interna contra los luteranos. Es extraño y puede resultar extraño que Teresa de Jesús, una monja, se convierta en una gran autora literaria. De entre sus coetáneas, algunas de ellas grandes literatas de su época, ninguna ha alcanzado la expansión que ha tenido Teresa de Jesús. Parte de su importancia actual radica en sus escritos. Ya en 1610, por iniciativa de su discípula Ana de Jesús, se publica en Flandes la primera edición de Las Fundaciones y el padre Jerónimo Gracián publica el comentario al Cantar de los Cantares en Bruselas en 1611, adquiriendo una gran popularidad. Nunca pudo soñar que iba a ser coronada o reconocida como gran escritora. Pero hay algo mucho más indicativo todavía del valor de su escritura. Y es que quien prepara la edición de sus obras es nada más y nada menos que Fray Luis de León. Este hombre, que no solo de manera teórica, sino de manera práctica, es el gran maestro de la expresión en lengua castellana de la espiritualidad, este hombre señala a Teresa de Jesús como una persona que escribe de manera tan hermosa, tan absolutamente extraordinaria, que dice textualmente: tal se diría que la mano de Dios le está llevando la escritura. Es decir, está en la línea de la interpretación de la inspiración divina como quien sopla al oído y escribe. La intención expresada por Felipe II de ocuparse personalmente de sus manuscritos es un ejemplo de la admiración que despertó Santa Teresa en su época. Son años de conquista del Nuevo Mundo, de la primera vuelta al planeta por Elcano y de gran esplendor por parte de escritores y artistas, tanto en Europa como en España. Una sociedad sacralizada en aquel tiempo, donde el valor supremo que lo condiciona todo es el religioso. En 1519 se iniciaba la Reforma Protestante de Martín Lutero, que provocó la mayor crisis en la historia de la Iglesia Católica, produciendo una inmensa fractura en la cristiandad. El XVI es el siglo de la mística, propicio para escribir sobre temas del conocimiento de Dios y de lo divino. Es un tiempo peculiar, un tiempo especial. Es un tiempo ya no solo de místicos que supieron expresar su experiencia religiosa, su experiencia mística, o sea, su vida espiritual, pero también para nuestra literatura, para la literatura española, que encontró esos grandes maestros de la lengua, así de la lengua. Y tenemos un Fray Luis de Granada, tenemos un San Juan de la Cruz, tenemos una Santa Teresa. Bueno, ella, como mística, podemos decir que es la cabeza de los místicos españoles.
Los místicos españoles son distintos a los místicos germanos bajo medievales, es decir, de la última fase de la Edad Media, que eran místicos de paz, de serenidad. Entonces, los místicos españoles son místicos de pasión, son místicos de entusiasmo, místicos de llama interior. Entonces, desde este punto de vista, no hay místico español más representativo, desde luego, que Teresa de Jesús. Además del Libro de la Vida y Camino de Perfección, otras obras como Las Fundaciones y Visita de Descalzas enriquecieron esta biblioteca de El Escorial. Las dos primeras, junto con su obra cumbre Las Moradas, que se conserva en el Carmelo de Sevilla, forman un conjunto narrativo de consideraciones sobre su camino interior que comienza con la lectura de un libro que le fascina, El Tercer Abecedario Espiritual de Francisco de Osuna. Su lectura desempeña un papel determinante en la vida de Teresa, que lo toma como maestro y guía al encontrar en él una orientación para la oración contemplativa. Hoy podría definirse como una meditación silenciosa, sin palabras ni pensamientos, un silencio como lo exige el camino místico contemplativo hacia la unión con Dios. Pues por aquí empiezan los místicos, ¿no? Es quitar todo lo que es las interferencias del mundo exterior, ¿no? Y encerrarte en ti mismo para escucharte, ¿no? En ese silencio interior. Los yogis hablan de un estado llamado pratyahara, que es retirada de los sentidos, y que San Juan de la Cruz dice enajenación de todas las cosas exteriores. Es lo mismo, ¿no? Todas estas corrientes utilizan diferentes expresiones, pero están hablando de lo mismo, ¿no? De algo de lo que es muy difícil de hablar, que es la comunión con Dios en el silencio. Y esta es una corriente viva en todas las confesiones religiosas a lo largo de los siglos. Por lo que a mí respecta, diré que a veces tengo ráfagas de que esa visión es una visión que no es visión, pero que llena el corazón de dulzura. Los grandes místicos, por otro lado, son gente muy sencilla, hablan con una sencillez espantosa de algo que es realmente patrimonio de cualquier ser humano, que es el ser un ser con hambre de divinidad, ¿no? El poeta Luis Cernuda, que en ocasiones tiene un espíritu muy parejo a ella y que le dedicó un capítulo titulado Santa en su libro de poesía en prosa Ognos, interpreta a Teresa desde su propia vivencia como un gran deseo insatisfecho. Yo creo que lo interpreta bien, porque en Teresa lo que está aleteando continuamente es un gran deseo. A ella no le gusta nada el mundo en el que vive. Y la gente que no le gusta nada en el mundo en el que vive puede salir por revolución, pero también puede ser por transposición. La mística a veces es una transposición de insatisfacciones. Cernuda interpreta a Teresa desde su propia vivencia heterodoxa como un gran deseo insatisfecho que se confronta con las realidades. Los monasterios de su orden, en número de 750, presentes en 81 países, con un total de 11.400 monjas carmelitas descalzas y casi 4.000 frailes, se encuentran diseminados por los 5 continentes. Es el fruto de su tesón ante las adversidades y de su personalidad luchadora, inteligente y emprendedora. La personalidad de Santa Teresa de Jesús era una personalidad auténticamente seductora. Y este adjetivo lo empleo con total conciencia, seductora en el mejor sentido de la palabra. Seductora porque sabía atraer a sus posiciones, también dialécticas y también espirituales, al interlocutor. Trata de desarrollarse como una personalidad en doble vertiente, en la vertiente de la intimidad y en la vertiente de la interacción social. Y yo creo que este es el gran ejemplo, uno de los grandes ejemplos que nos da la personalidad de la monja Teresa de Jesús, que en ambas vertientes era una personalidad de lo que hoy se llama resiliente, personalidad que se crece ante la adversidad. Teresa, que encuentra efímero y banal todo lo terreno, no se va a enfrentar a la vida mundana que alcanza tan pronto su fin. Cautivada por la idea de eternidad, va a optar por la vida conventual,
Una de las frases más repetidas, continuamente repetidas a lo largo de toda la obra de Teresa es: todo pasa, esto no tiene permanencia, buscar los bienes que son estables, Dios no se muda. Es decir, la vivencia es de tránsito. Es una vivencia existencialista muy importante. Ella es una gran existencialista en su sentido. Para ella la existencia es un problema. Y ella tiene unas vivencias muy tremendas de pérdida. Teresa pierde a la madre con 13 años. Pierde a la familia, todos los hermanos mayores se marchan a las Indias. El padre se muere a los 43. El mundo de la realidad le parece insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente? Por lo mismo que en el budismo, porque no tiene estabilidad, porque se nos va, porque envejecemos, porque morimos. Y ella está buscando un enraizamiento, que es el enraizamiento orante, mucho antes de que empiecen a aparecerse y hacerse los manifiestos las visiones. Esos procesos de búsqueda creo que han sido poco resaltados. A mí son los que más me interesan, porque está muy sola. A través de la oración contemplativa y el recogimiento, Teresa va a experimentar una forma inusual de conciencia, un estado de quietud y sosiego en el que, según confiesa, quisiera quedarse para siempre. El prestigioso psicólogo alemán Karl Albrecht lo llama conciencia de arrobamiento, y es, al instalarse en ese estado, cuando pueden aparecer percepciones de índole no cotidiana como visiones imaginarias, intelectuales, sensoriales o audiciones. En un principio ella habla siempre como de visiones mentales, ¿no? Ella dice que a lo mejor sentía la presencia de Dios como cuando estás a oscuras y sientes que alguien está a tu lado, ¿no? Y no lo ves como podemos ver las cosas, ¿no?, reales, pero sí sientes esa presencia, ¿no? Yo no he tenido ninguna de estas experiencias, ya me gustaría, ¿no? Pero en el Evangelio de San Juan se habla constantemente. Es una visión que Santa Teresa dice exactamente visión intelectual. Dice, ¿no? Visión intelectual, una visión de la mente que no es una visión cifrada en una figura, ¿no? Por lo tanto, a veces habla de visión de la imaginación, a veces sí. Y San Juan de la Cruz dice: descubre tu presencia y tu figura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Pero esa figura ya parece ser que en su experiencia es una figura trascendida por otra visión en la que ella experimenta un contacto con una realidad mucho más viva y más real que la realidad de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo no es visión de la imaginación, ni mucho menos visión sensorial, visión de los ojos, ¿no? Entre las casas solariegas que aún mantienen en pie su fachada primitiva en Ávila está la que fue de doña Guiomar de Ulloa, una joven y acaudalada viuda de 28 años, nacida en Toro, con la que Teresa entabla tales lazos de amistad que más tarde escribiría que la consideraba más que una hermana. Entre 1555 y 1560 la visita con frecuencia. En esos años, bien en la tranquilidad de su casa o en el convento de la Encarnación, donde ya profesa desde 1535, en forma de visiones o alucinaciones, se le presentan imágenes visibles de Cristo que manifiestan una estrecha relación con él. La alucinación no es un fenómeno tan patológico como muchas veces se cree. La alucinación es un fenómeno, la alucinación visual auditiva, es decir, ver cosas que no existen, oír cosas que son cosas que únicamente oye uno, etc. Son fenómenos que se presentan cuando la persona se encuentra por dentro arrebatada por la pasión emocional y por el aislamiento, la soledad, el vacío. Esto tiene mucha importancia. Lo que va a suceder es que Teresa de Jesús, que desde el año 38 por lo menos, cuando su tío en Ortigosa le regala el abecedario de Osuna, para Teresa, en un proceso muy largo de casi 20-25 años de introspección solitaria y personal, los libros habían sido lo que en psicoanálisis se llamaría el principio de realidad. Ella se refiere a los libros. Al quitarle los libros, la tensión es tan fuerte que ella dice que Cristo se le aparece y le dice: yo seré para ti libro vivo. Sea Cristo real o transposición de Teresa, que se lo imagina como real, el hecho es que psicológicamente ella tiene un revulsivo. Y ahora, inmediatamente, a los pocos meses, empiezan las visiones.
Los libros ya no los puede tener, pero vivencia directamente las visiones. En ese tiempo se prohíben los textos bíblicos en lengua romance. La Inquisición no solo los condena, sino que los quita y los quema en los autos de fe. Teresa se queja de que le quiten los libros de sus lecturas espirituales. En el 59 el inquisidor Valdés Salas lanza un índice que prohíbe los libros de oración en vulgar. ¿Por qué? Porque la oración se había convertido en una especie de costumbre popular. Pero incluso eso se veía peligroso porque si tú iniciabas un camino existencial de introspección meditativa, como puede ser hoy el yoga o el zen, podías o no admitir el cauce institucional eclesiástico, que en la Iglesia occidental era el cauce sacramental y la mediación eclesiástica. Entonces, la Iglesia establecida veía con sospecha los cauces que hoy podríamos llamar de anarquismo a lo divino, es decir, las personas que hacían hilo directo con la divinidad a través de su propia experiencia existencial. Y entonces Valdés prohíbe los libros en vulgar, no los de latín, ya que el latín era la lengua culta, digamos, del grupo dirigente, los clérigos. Cuando Teresa conoce a doña Guiomar, buscaba un nuevo confesor que la comprendiese. Apreciaba a los religiosos de una orden reciente, muy moderna, como era la de la Compañía de Jesús, cuya sede, el Colegio de San Gil, estaba junto a su casa. Además de no darle ninguna respuesta, sus consejeros no contribuían a la tranquilidad de espíritu que necesitaba, puesto que sus experiencias místicas no eran entendidas ni aprobadas por ellos. La Inquisición, instaurada en España durante el reinado de los Reyes Católicos en 1478, para mantener la ortodoxia católica en sus posesiones, estaba en guardia contra los herejes, así como contra todos aquellos cuya vida se salía de lo común y discurría por caminos de visiones o revelaciones sobrenaturales. Las mujeres, y más si eran espirituales, se consideraban sospechosas de herejía. Las experiencias místicas de la Madre Teresa tenían por tanto que ser refrendadas por confesores y consejeros espirituales, a fin de descartar que su inspirador fuera el demonio, cuya creencia estaba arraigada en Europa en el siglo XVI y formaba parte del imaginario popular. Había muchísimas mujeres que habían sido condenadas por la Inquisición de alguna manera por simuladoras, que las llamaban, ¿no? Y por engañar, por decir que sufrían estigmas, que tenían visiones y después lo único que hacían era engañar, ¿no? Inventárselo todo, ¿no? Entonces ella, todas las sesiones, que esas visiones no son producto del diablo. En aquella época se pensaba que la mujer era mentalmente, tenía una inteligencia más débil que el hombre, ¿no? Y se pensaba también que la mujer, de alguna manera, encerraba cierta malignidad todavía, digamos, por la primera mujer, por Eva, ¿no? Que caímos, ¿no? En el pecado original, de alguna manera, por esta primera mujer. Todo el resto de las mujeres desde entonces tenemos ese estigma, ¿no? Ella, todo su esfuerzo es demostrar que esas visiones que ella tiene no son engaño del diablo. Alarmados por el aumento de sus visiones y temiendo que estuviese endemoniada, su confesor y allegados, convencidos de que rayaba en la herejía, llegaron a recomendarle que, si se le presentasen de nuevo imágenes visibles de Cristo, se santiguase, le hiciese higas y le escupiese. El libro de la vida surge como una justificación frente a sus confesores a causa de sus experiencias místicas entre 1555 y 1560. Llevaba tiempo anotando en un diario su experiencia interior. Sin embargo, no le era fácil encontrar las palabras adecuadas para expresar sus vivencias. Pero lo que ella necesita es expresar qué siente su alma, qué siente ella. En toda la literatura española y en la literatura europea, hasta ese momento no hay modelos que le puedan servir para ver cómo se puede hacer la expresión de las vivencias interiores. Ella dice: yo no quiero hablar de teoría. Yo no sé lo que es la divina unión, qué diferencia tiene alma de espíritu. Eso los teólogos sabrán expresarlo. Yo lo que quiero decir es qué siento yo. Ella no va a obedecer en su escritura, en su expresión,
no va a obedecer a las normas canónicas establecidas por la retórica. Ella tendrá que ser también una fundadora, una recreadora de la retórica. Finalmente, su capacidad creativa toma cuerpo en Toledo en 1562. Allí, en el palacio de doña Luisa de la Cerda, a quien ha ido a consolar en su viudedad, enviada por sus superiores, va a escribir la primera versión de su autobiografía, hoy desaparecida. La segunda versión, que ha llegado hasta nosotros y se conserva en la biblioteca de El Escorial, la escribe basándose en el texto inicial, sobre este pollete en la que fue su celda del convento de San José entre 1563 y 1565, cuando contaba ya cerca de 50 años. El libro de la vida no es el primero de, digamos, las explicaciones que ella da sobre su vivencia interior, porque ella con anterioridad al libro de la vida había escrito algunas cuentas de conciencia. El libro de la vida es el libro de una monja, mujer, que tiene un proceso de introspección, que hoy llamaríamos existencialista, que pudiera chocar con los niveles ortodoxos de la Iglesia oficial, tanto a nivel de fe dogmática como de costumbres. Hay muchas visiones, muchas imaginaciones, muchas hablas, cuestiones que a los teólogos serios de la época siempre les parecía peligroso. Entonces, el libro de la vida, con tantas intervenciones demoníacas, con tanto mundo de palabras y divisiones, era sospechoso. La reacción de quienes leen la obra, en la que cuenta con detalle los fenómenos sobrenaturales, coloca a Teresa en una situación delicada, además de hacerle sentirse insegura. Entre sus confesores o directores espirituales a los que acudía, no faltaban inquisidores, por lo que puso el libro de la vida en manos del Santo Oficio para que lo examinara. Ella iba a autorizar. Han leído estos, han visto estos, mis experiencias, he consultado con ellos, luego es correcto, esto es legítimo, no hay nada de, que entonces era terrible, herejía, sino que todo va según la norma, según la doctrina de la Iglesia. Y además para eso ella se blinda, porque sea como algunos dicen por astucia, o sea como yo creo, porque realmente ella se siente insegura, entonces ella necesita un referente, y el referente es los cauces oficiales teológicos de su época. La identificación con el adversario formaba parte de su estrategia para neutralizar el recelo con el que la Iglesia veía sus experiencias. Tenemos que perder esa imagen de Santa Teresa perseguida por la Inquisición, acusada por la Inquisición, puesto que la Inquisición solamente intervino para algunas delaciones que hubo de unas monjas, de algún cura, en Sevilla, y sin nada trascendental, no pasó a más. En segundo lugar, el colocar a la Inquisición ya persiguiendo a doña Teresa de Ahumada hasta en la misma Encarnación, en el monasterio de la Encarnación, es algo totalmente infundado, viene bien para la fantasía, viene bien para la imaginación, pero tiene que quedarse en eso, en un mundo de fantasías y en un mundo de imaginación. Santa Teresa, la Inquisición quiso examinarla, nada de procesarla, nada de condenarla, primero en alguno de sus escritos, concretamente en el libro de la vida, donde narra esas experiencias, esas visiones, esas revelaciones, como se dicen, en la que habla de mártires y demás, y eso la acercaba, según los delatores, a la herejía que entonces se perseguía más, que era la de los alumbrados. El alumbradismo era un movimiento místico de interiorización existencialista por el cual la experiencia particular que tú tenías, independientemente del cauce sacramental, del mundo de ese nivel de lo divino, eso justificaba, salvaba y por tanto podía convertirse el alumbrado en una iglesia periférica al margen de las dos cosas importantes, el cauce sacramental controlado por los clérigos y el cauce moral. Entonces, un alumbrado es aquel, de alguna manera, en toda religión, que tiende a buscar en su experiencia personal la relación directa con ese otro nivel de realidad que podemos llamar Dios o Nirvana. Se ha dicho que el libro de la vida es el primero que, escrito en lengua castellana por una mujer,
entra en el patrimonio de Occidente. En él muestra ya la atípica preparación que ha adquirido con sus lecturas dentro de la sociedad española del siglo XVI. No hay que pensar que es una monja iletrada, espontánea. No. Es una monja con mucha preparación. Tiene una formación literaria y religiosa de lecturas muy buenas. Pues, por ejemplo, una Vita de Christie, un Kempis. Sobre todo le van a marcar 3 lecturas espirituales: San Gregorio, San Jerónimo y San Agustín. O sea, 3 grandes de los grandes. Ha sabido seleccionar muy bien sus lecturas desde siempre. Quiero insistir en este aspecto porque como se habla de un estilo espontáneo y sencillo, parece como si esto fuera obra de inspiración directa del Espíritu Santo. Y no, hay una preparación, una formación y una técnica. Se habla de Santa Teresa escritora y esto hoy nos parece normal, pero en su época era una auténtica excepción. De hecho, la mujer estaba excluida por el hecho de ser mujer del acceso a la cultura, al saber. Así que eran todas idiotas en el sentido etimológico del término idiota, esto es, carecían de educación. Las confesiones de San Agustín circulaban en latín, se tradujeron al castellano en febrero del año 1554. Y posiblemente 15 días más tarde ya las tiene Teresa y las devora. Cuando Teresa lee el libro de las confesiones, lo lee como un libro espejo. Esta no es Agustín, soy yo. Y produjo tal impacto que prácticamente se puede decir que es el libro que caldea su conversión. Esta formación libresca se complementa con la formación oral. Teresa de Jesús se codeó con los mejores espirituales de su época: San Pedro de Alcántara, San Francisco de Borja, jesuitas, dominicos, que algunos fueron catedráticos de la Universidad de Salamanca, o el padre Ripalda, autor de un famosísimo catecismo vigente todavía en el siglo XX. Y tenía interlocutores variadísimos, con lo cual San Juan de la Cruz fue otro de los interlocutores. O sea, lo más granado de los espíritus de su época pues fueron interlocutores suyos. Y con ellas, claro, tuvo conversaciones a través de la reja, del locutorio, múltiples, con lo cual su formación fue continua y hasta el último día. Sabemos muy bien los libros que leyó, los subrayaba, los sabía de memoria, eran pocos pero selectos. Pero después fue una persona que estuvo en contacto íntimo con los grandes maestros de la espiritualidad. Y hay muchas veces que ella dice, no sé si leí u oí. Efectivamente, le viene una imagen, le viene un núcleo de expresión que ella no recuerda si está en los libros, si lo oyó en un sermón, pero a ella le vale inmediatamente para tejer una alegoría, por ejemplo, la alegoría del castillo interior. El denominador común de sus escritos es el empleo de un lenguaje llano y desenfadado, engarzado con una sintaxis sencilla, espontánea y directa. Escribe como habla y como vive. No fingía ser rústica. Ella escribía como hablaban las gentes de Ávila, las gentes castellanas de su tiempo. Hablaba de una manera tendida, pero eso sí, después corregía buscando la expresión. Su afición a la lectura proviene de sus padres. En su casa había buenos libros al alcance de ella y de sus hermanos. Y el padre de Santa Teresa pues tenía inclinaciones erasmistas y además tenía una buena biblioteca. Según las ideas de entonces, la biblioteca contenía libros sobre todo de formación, de instrucción. Que las niñas no iban a aprender a colegios, o sea, como no tuvieran preceptores, pues no aprendían. Parece que debió de ser la propia madre de Santa Teresa la que le enseñó a leer. Bien, el hogar de Santa Teresa, de la niña, de doña Teresa de Humada, de doña María su hermana, de doña Juana y de todos los otros hermanos hasta 11, un hogar privilegiado, un hogar excepcional. Su padre tenía libros. En su testamento y en la narración de sus bienes ahí constan algunos de los libros que tenía, cosa rara entonces, salvo en profesionales, pues profesores de universidad o catedráticos de universidad, abogados y demás que tenían, o curas que tenían los libros de su oficio.
Pero no solamente eso, es que doña Teresa de Humada desde niño fue una lectora empedernida. No solo leyó el Flux Sanctorum, las vidas de santos, que influyen en ella, influyen mucho, porque vida de santo que lee, vida de santo que quiere imitar. Y se pone a hacer ermitas cuando lee santos eremitas, santos ermitaños, o cuando lee vidas de mártires, pues se escapa, dice ella, tierra de moros, que eso es otra cuestión de la que había que hablar mucho. Pero es que leía libros de caballería. Los libros de caballería entonces estaban proscritos. Basta con que recordemos el sentido del Quijote. Estaban penados también en su lectura. Y dice ella que no estaba tranquila si no tenía un libro nuevo cada día. Cuando la Madre Teresa ya haya fundado conventos y tenga que dar normas para sus prioras, una de las cosas que les dice, y tengan buenos libros. Y cita ella unos cuantos que se pueden tener, dice, porque el leer es tan importante para el alma como el comer para el cuerpo. Este convento de la Encarnación, construido sobre el solar de un antiguo cementerio judío en las afueras de Ávila e inaugurado en 1515, año en que nació Teresa, fue relativamente lujoso en su época. Ya cumplidos los 20 años, Teresa decide contra la voluntad de su padre buscar la paz interior entre sus muros, probablemente tras pensar que era una decisión más acertada que un posible matrimonio de conveniencia. Aunque este cuadro de Domingo Echevarría muestra un ingreso apacible, lo cierto es que abandonó su casa al amanecer en lo que pudo ser un acto de rebeldía. Bueno, ella ingresa en la Encarnación no buscando la libertad, buscando un refugio contra el casamiento, porque entiende que el casamiento es la sumisión al varón. Ella una protesta femenina, porque realmente ella es una adelantada en la defensa de los derechos de la mujer. Yo diría que es la primera feminista que aparece, bueno, hay otras, pero quizá en el plano de la mística y de la literatura, pues sea ella la primera feminista. Y entonces se rebela contra el padre. Ella tiene el ejemplo de su madre, que muere con 33 años y tiene 10 hijos en 18 años. Con lo cual, en aquella época, el matrimonio era estar, digamos, de alguna manera debajo de la autoridad de tu marido y tener un hijo detrás de otro. Teresa se da cuenta pronto de que el monasterio elegido no colma sus exigencias interiores y de que allí no va a encontrar lo que busca. A la represión en la edad escolar por su linaje y la reacción que ha provocado en ella el alejamiento familiar tras internarla su padre en el convento de Gracia, en Ávila, siendo adolescente, se suma el choque traumático de su encuentro con aquel ambiente superficial de la Encarnación y la dificultad de poder concentrarse en el recogimiento espiritual que tanto desea. A su parecer, mientras se rezaba, se pensaba en otra cosa. Fue tal la decepción que más tarde llamaría Babilonia a este monasterio. Entonces ella se encontró poco a poco desilusionada y entonces esta grave desilusión, grave frustración de ser la mejor monja, de ser la mejor cristiana, incidió sobre sus genes ciclotímicos, porque ella tenía un temperamento ciclotímico y esto la hizo sucumbir en un grave trastorno depresivo. Ha vivido sin haber tenido infancia. Ella, como consecuencia del traumatismo y de ver el acoso inquisitorial que sufría su familia, ella se sintió traumatizada, abandonó las muñecas, abandonó los juegos infantiles por las preocupaciones de adulto. Y entonces era una adulta chiquita ya a los 5 o 6 años. A los 6 años fue cuando hizo la primera fuga. Y entonces esto se califica de falsa maduración precoz de la personalidad de la monja Teresa de Jesús, y es una base importante para entender quién había de ser la monja Teresa de Jesús a lo largo de toda su vida. Los acontecimientos que marcaron la temprana infancia de Teresa son de aspectos muy diversos, pero el que incidió de manera más traumática sobre ella es su pertenencia a un linaje familiar judío. El linaje lo marcó toda la vida en cierto sentido porque ya impuso una cierta disociación en su personalidad. Su bisabuelo había sido judío completo y su bisabuela también. Luego ya en la línea paterna, su abuelo había sido castigado por la Inquisición en Toledo, precisamente como criptojudío, judío secreto.
Y precisamente por este motivo emigró la familia entonces de Teresa de Toledo a Ávila, porque en Toledo había sido humillado el abuelo, entonces ella se desarrolló una gran vocación cristiana. Diríamos que tenía la aspiración de ser la mejor cristiana posible, pero encontraba dentro de sí el inconveniente, no como una objeción propia, sino como una objeción vivida por otras personas de que por su linaje judío podía ser esto un impedimento para ser la mejor cristiana del mundo. Y entonces dentro de ella pues ya se formó un antagonismo en este sentido que dio por resultado, desde luego, el elaborar una vocación cristiana auténtica, pero al mismo tiempo sin renunciar del todo a la cultura judía. Su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda, no pertenecía a la nobleza, como se ha apuntado en repetidas ocasiones, ni poseía el título de hidalgo que consiguió en un juicio amañado con testigos comprados que testificaron en falso entre 1519 y 1523. Ella tuvo que pasar en la niñez pues por episodios que indudablemente se le tuvieron que quedar grabados. Entre otros, el pleito que entabló su padre con los hermanos de su padre, es decir, los tíos de doña Teresa de Ahumada, para comprar una hidalguía que equivalía al reconocimiento social de su prestigio, de su limpieza de sangre, es decir, que equivalía al resultado de uno de los intentos habituales entonces por borrar los orígenes. Eran unos orígenes, hoy día son sobradamente conocidos, pero han tardado siglos en descubrirse o en redescubrirse. Descendía de judíos. En la terminología de aquel tiempo había que decir que Santa Teresa fue judeo-conversa, fue conversa. Pues bien, esta condición se ocultó tanto que no se ha logrado saber hasta el siglo XX, hasta muy entrado el siglo XX, hasta 1940 y tantos, 46 en concreto, padre y hermanos, o sea, padre y tíos de Santa Teresa, pleitearon aquí en la Chancillería de Valladolid, aquellos pleitos eran muy caros, pleitearon para que le reconociesen la condición de hidalgo. Esta familia corrompió a los testigos, vinieron aquí, eran tan evidentes las corrupciones que la primera tanda de testigos tuvieron que ser rechazados por el fiscal, por Villarroel, por el fiscal de la Chancillería. Trajeron otros y algunos de ellos declaraban eso, que habían sido confesos, que habían sido, pero que a pesar de eso, pues que era gente honrada. El pleito este se descubrió un poco en 1946 y desapareció totalmente de la Chancillería. Venga a ir una vez y otra vez y otra vez, y hasta 40 años más tarde no apareció. No apareció ese pleito de nuevo, cuando ya no había tantos problemas. La verdad es que incluso en el siglo XX, y después de conocido parte de donde se decía que habían sido reconciliados, que habían salido en auto de fe, que el San Benito, de que eran conversos, de que habían judaizado, estaba en una parroquia de Toledo en Santa Leocadia, todavía hasta los años 90 y tantos había teresianistas, son los que se dedican a Santa Teresa, que todavía se resistían a admitir la evidencia. En sus escritos jamás cita a los judeoconversos, presentes en la realidad social de la España de entonces, aunque tanto en estos como en sus cartas sí aparecen personajes judíos. Teresa de Jesús nunca renunció del todo a esa cultura, a pesar de su vocación cristiana. En la literatura de ella brillan sobre todo los personajes judíos. Los personajes más admirados de ella eran realmente Moisés, David y Salomón. Yo diría que dentro de los tres era David la persona más, y aparecen sus escritos por todas partes y sus cartas, y sin embargo pues nadie sospechaba que esta afición de ella por los grandes personajes bíblicos que podía partir de su inclinación o su simpatía por la cultura judía. La monja Teresa de Jesús, para entenderla hay que entender que era judeo-española, o si quieren hispano-hebrea, y que pertenecía realmente a la religión cristiana y a la cultura judía, y que desde mi punto de vista modesto yo entiendo que son compatibles, que esto es un ejemplo de demostración de la monja Teresa de Jesús que nos vale para la cultura presente, de cómo la religiosidad cristiana y la cultura judía pueden ser compatibles. Ella nos lo ha demostrado. Ella elimina toda discriminación.
Es decir, mientras en otros conventos había estatutos de sangre, se tenían en cuenta, y si no tenías la sangre limpia no podías entrar, ella elimina completamente esto en sus conventos. Entonces ella lo que dice es: no tiene que haber discriminación entre hombres y mujeres, ni entre cristianos nuevos ni cristianos viejos. Hoy en día nos parece de lo más normal, pero en el siglo XVI era absolutamente revolucionario e incluso perseguido, ¿no? Porque era algo que se salía completamente de lo que era habitual. En 1538, a los 3 años de ingresar en la Encarnación, embargada de sentimientos de soledad y tristeza, Teresa sufre toda una serie de síntomas somáticos que dan inicio a la grave enfermedad melancólica que padeció durante su juventud, prolongándose a lo largo de los casi 20 años que pasó dividida entre el mundo y Dios, según relata ella misma en su autobiografía. Podría establecerse en esa época una relación entre su insatisfacción personal y sus problemas de salud. Ella tenía una enfermedad depresiva, lo que yo llamo una enfermedad depresiva completa, porque tenía tristeza, tenía abatimiento, tenía también, con relación a la comunicación con los demás, tenía sentimiento de soledad, desconfianza, incluso tenía dificultades para alimentarse, para dormir. Es decir, un trastorno depresivo completo y presidido por el sentimiento de culpa y acompañado de síntomas corporales de lo que hoy llamamos fibromialgia, y al mismo tiempo de síntomas motores que durante un cierto tiempo se llamaron síntomas histéricos y que hoy llamamos síntomas disociativos. El famoso neurólogo francés Jean-Martin Charcot, precursor de la psicopatología, habló de histeria en el siglo XIX. Y también Novoa Santos, el prestigioso médico patólogo y pensador gallego, atribuyó a la histeria la enfermedad de Santa Teresa. Aunque la ciencia puede escapar siempre hacia la histeria, tanto Marañón como algunos otros eminentes psiquiatras no comparten este diagnóstico. Marco Merenciano, Poveda Ariño y López Ibor en el 1963 publicaron unos artículos por separado, y además en un simposio ellos llegaron a la conclusión de que no se puede atribuir a Santa Teresa ningún proceso mental, porque tenía una mente clara y perfecta además. Los síntomas que ella misma describiría más tarde, episodios de fiebre, alteración de conciencia, desmayos y mal de corazón, también se han interpretado lejos de la psiquiatría. ¿Qué era eso del mal de corazón? El mal de corazón, morbo cordis, era la epilepsia. Se manifestó inicialmente a través de episodios poco descritos, que son los iniciales desmayos, hasta que se van acentuando y entra en una situación muy grave, que estuvo a punto de morir, que incluso se amortajó, se abrieron la sepultura y se cantaron responsos, etcétera, que fue un estado epiléptico, en el cual las crisis ya prácticamente no había intervalo entre una y otra, y entró en coma profundo, que estuvo a punto de morir, y de lo cual tardó 3 años en recuperarse. ¿Y qué tipo de epilepsia tenía? Pues una epilepsia muy singular, única. Apenas hay 10 casos conocidos suficientemente bien con este tipo de epilepsia, y estos episodios han sido estudiados en un gran escritor y un gran conocedor del alma humana, que era Dostoyevsky. Dostoyevsky padeció a lo largo de su vida de estos episodios en los cuales un enorme placer, una armonía con el mundo entero, que por ello daría ella 10 años de su vida, si no su vida entera, así lo decía Dostoyevsky. Curiosamente, la santa tiene los mismos episodios y hasta utiliza los mismos términos verbales. Santa Teresa padeció una neurobrucelosis, cuya causa era, digamos, la enfermedad de las brucelas, producida por la infección de brucelas, que se transmite única y exclusivamente por la leche de cabra, que la santa la tomaba de su finca de Botarrendura, y que ahí viene todo su problema. El conjunto de convulsiones con mordeduras de lengua, el coma profundo de 4 días y el estar encogida hecho un ovillo configuran el síndrome meningoencefalítico. Y no hay ninguna otra conclusión que sea correcta de tipo diagnóstico, más que esta. Es en el año 1554, tras la conversión, como suele llamarse al acontecimiento que supuso su encuentro con esta imagen de Cristo llegado en el oratorio del monasterio,
cuando se va a producir un antes y un después en su vida. Este súbito despertar religioso se va a acompañar de una recuperación repentina de la salud y una entrega a la oración mental desprovista ya de toda incapacidad para recogerse en sí misma. Los carmelitas descalzos encargaron posteriormente a Gregorio Fernández, el escultor que mejor ha retratado a la santa, una representación de esta experiencia mística. El artista lo concibió como un conjunto: Santa Teresa arrodillada ante Cristo atado a la columna. Una copia del mismo se encuentra en el Museo Teresiano de 1500 metros cuadrados que, bajo el solar de la casa paterna, tras 16 años de obras, inauguraron los carmelitas en Ávila en 1999. Sobre él, en 1630, edificaron la iglesia que lleva el nombre de La Santa y el convento adosado a la misma. La talla original de Teresa se encuentra presidiendo la famosa capilla barroca, remodelada en el siglo XVIII, donde se considera que estaba la habitación en la que nació. Y en un lateral de la iglesia, la otra talla original, Cristo atado a la columna, con la que Gregorio Fernández compuso el conjunto. El museo contiene fondos bibliográficos, libros, retratos, grabados o numismática. Lo que era la antigua sala de campanas del Monasterio de la Encarnación, convertida hoy en museo abierto al público, contiene valiosas reliquias, como este tronco de madera que le servía de almohada en penitencia. El cojín en el que se reclinó en su toma de hábito se conserva en una de las vitrinas. Teresa adoraba esta talla de San José, el Parlero, a quien dedicó la mayor parte de los monasterios que fundó. La vitrina central guarda el dibujo original que pintó Fray Juan de la Cruz cuando estuvo de confesor del monasterio durante 5 años y que, se dice, inspiró el Cristo de Dalí. Fray Juan de la Cruz vino para ser director espiritual de la mano de la Madre Teresa en la 1572, un año después de que ella regresara para ser priora, obligada por sus superiores, cuando se encontraba en Medina del Campo. Fue una época creativa en lo poético. Aunque ella no se consideraba poetisa, componía a la limón con Fray Juan de la Cruz, como en el caso de Vivo sin vivir en mí. San Juan de la Cruz es un grandísimo poeta y ella es una trovadora popular que hace unos ripios maravillosos, ¿sabes? Pero que ella tiene la fuerza, la gracia y el vuelo poético inmenso, ¿no?, que tenía esta mujer, ¿no?, la enorme fuerza y la inspiración increíble. Ella dice: «Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis, sin dolor deshacéis el amor de las criaturas». O sea, eso está lleno de ripios y es como una cancioncilla popular, pero si el psicoanalista Carlos Gustavo Jung tuviera que analizar eso, diría: es una expresión clarísima de lo que Jung decía, la conjunctio oppositorum, es decir, la conjunción de las fuerzas opuestas, donde la dualidad se trasciende totalmente en otra cosa que es una unidad que está más allá de esa tensión permanente en la que vivimos instalados los hombres, ¿no?, que es un desgarro, sí pero no, no pero sí, blanco pero negro, ahora lo veo pero ahora no lo veo, y ahí ella lo expresa, dice: hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis. O sea, expresa esa fuerza paradójica del misterio divino de una forma sencilla y de una manera, pues sí, con una poesía bella también, pero San Juan de la Cruz es que es un poeta totalmente de una magnitud impresionante, ¿no?, de un orden increíble, ¿no? La poesía de San Juan de la Cruz es un vuelo donde se junta el dominio y la maestría poética, del dominio del verbo y la palabra poética, con la inspiración poderosísima de un místico, ¿no? Teresa es poeta, pues hombre, no en la misma calidad que Juan de la Cruz, pero hay una misma fuente común para ambos, y es que la experiencia mística pide otro lenguaje, el lenguaje del símbolo, el lenguaje de la poesía en definitiva. Teresa dice en el capítulo 16 del Libro de la Vida, dice: yo soy persona que con no ser poeta
le acaecía de presto hacer coplas muy sentidas, declarando su pena bien. Por supuesto, la mejor de todas es «Oh hermosura que excedéis», es el primer y el gran poema de Teresa. Otro poema que también es místico y que es precisamente hablando de este desposorio, cuando el dulce Cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída y cobrando nueva vida, de tal suerte trocado. Que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce Cazador me tiró y dejó rendida, en los brazos del amor mi alma quedó caída. Y cobrando nueva vida de tal manera he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Tiróme con una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado y es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Este poema, mi amado es para mí, yo soy para mi amado, que recrea el cantar de los cantares. Y el tercer poema podría ser El vivo sin vivir en mí, que es la experiencia de San Pablo. Ya no vivo yo, vivo de otro que lleva mi vida, que es el que me guía. Vivo sin vivir en mí. Este poema lo compuso con Juan de la Cruz a la limón, ¿verdad?, en la Encarnación. Se pusieron de acuerdo los dos para escribir un poema. Teresa de Jesús lo dirige a la vida. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, a esa vida después de la muerte, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Juan de la Cruz, sin embargo, dirige a la esperanza. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Pero el poema es común, 8 estrofas, 59 versos, pero con diferente dirección. Y el cuarto poema, para mí, místico de Teresa, sería el «Cuán triste, Dios mío, la vida sin ti, ansiosa de verte, deseo morir», que refleja precisamente esos deseos vehementes que le duraron, pues, bueno, y que murió con ellos, ¿no? En Clausura, en la que fue su celda prioral, se conserva la misma cama que se usaba entonces a base de un jergón con la almohada de paja. A través de estas rejas del locutorio primitivo y hablando del misterio de la Santísima Trinidad, Fray Juan y la Madre Teresa cayeron en éxtasis, momento en que lo sorprendió su sobrina Beatriz de Cepeda y que queda recogido en el cuadro que cuelga en un lateral. El éxtasis es el fenómeno místico central, por lo menos el fenómeno místico que pone en comunicación a la persona mística con el mundo. Tenía un aspecto exterior, que era el bloqueo total, el bloqueo de la motilidad, el bloqueo de los órganos de los sentidos. Era un mundo exclusivamente interior en el cual ella sentía luego elevarse, volar su espíritu y unirse a Dios. Esto era la culminación de su éxtasis. Hay algún éxtasis que, desde luego, nos llama mucho la atención, el éxtasis de la transfisión, inmortalizado por Bernini, en donde ella tiene unas sensaciones que pueden recordar a lo que es el deleite sexual femenino. La expresión de la santa en pleno relato místico constituye una de las más grandes realizaciones de todo el arte barroco. Es la más conocida de las obras de Bernini, en la que se hace visible la experiencia de la unión del ser humano con Jesucristo, narrada por la Madre Teresa. Con sus ojos pesadamente cerrados y su boca entreabierta, recibe, a través del ángel, el dardo del amor divino. Se ha dicho que la obra estaba destinada a figurar en el Vaticano, pero que el Papa Inocencio X la rechazó al ver en ella más erotismo que misticismo. La idea de que Santa Teresa parece más estar experimentando un orgasmo que el amor divino se ha repetido muchas veces y ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones, también médicas, para avalar el origen de su enfermedad. Sus éxtasis no eran fenómenos místicos, aunque aparte de ello ella era una gran mística, pero esos fenómenos eran fenómenos orgánicos, fenómenos médicos, fenómenos clínicos. Se caracterizaban todos por una especie de comienzo que era generalmente una luz, que invadía todo, una luz que bueno, ella lo describe como unos relámpagos, donde ya todo revestido siempre de placer. Después de la luz había una especie de éxtasis, en el sentido de parálisis, y ella se quedaba paralizada, como ocurre en
el famoso conjunto escultórico de Bernini, en el cual se ve la mano cayendo allí paralizada, con los sentidos anulados a lo exterior. Y en ese momento solamente ella tiene atención a lo que va a venir después, que son alucinaciones. Sin embargo, Karl Albrecht, lejos de justificar estos fenómenos como clínicos, en sus trabajos sobre psicología mística abunda en las explicaciones teológicas, según las cuales los místicos son personas con grandes cualidades y capacidad para recibir la comunicación de Dios, y que estos fenómenos no son efectos de la naturaleza.